vamos con la segunda Harley. Vino a raíz precisamente de Gabriel, a raíz de que la moto salió publicada en un montón de blogs, también en muchas publicaciones de papel, digamos. Entonces me llamó un señor, un francés, que había visto a Gabriel y que le había encantado y que quería que le hiciera una Harley. Me contó este hombre que era, entre otras cosas, criador de caballos de carreras. Se conoce a gente muy curiosa con esto de las motos. Él había tenido, no me hagáis mucho caso, pero una Ecos, bueno, una también, una bestia parda, una preparación sobre base Harley americana, una bestialidad. Él me contó que, bueno, que quería cambiar de tracción, o sea, algo pasó. Bueno, el caso es que me llamó, me dijo que le había encantado Gabriel y que quería hacer algo con una Harley. Entonces yo dije, esta es la ocasión. Porque hablando me dijo que quería... Bueno, yo más o menos le dirigí y le dije, ¿por qué no hacemos una moto? Pues en la línea de cual que Gabriel he intentado hacer una moto convencional, europea, de estilo europeo. ¿Por qué no intentamos hacer algo muy ligero, muy de rendimiento? Yo quería hacer realmente, en el fondo, yo lo que quería hacer una moto de carreras de Harley, ¿no? Y entonces le propuse como base la Sportster, porque es la más sencilla, la que menos pesa y además proporcionalmente la que más anda. O sea, es lo que nosotros podemos entender en término europeo, lo que más se acerca a un motor normal de rendimiento, ¿no? O sea, pues las Harley no es que sean de otro planeta, ¿no? Harley tiene una historia deportiva bastante importante, bastante importante. El que la gente se haya quedado con el aspecto, digamos, customero y todo esto, eso es anecdótico. O sea, Harley realmente ha sido una moto que ha tenido una historia deportiva bestial. Ya desde el principio de todo, en el 1900 y tal y cual, ya con las Board Tracker, las que corrían en pistas de madera en óvalos y tal. Luego continuamos con el Dirt Track. O sea, es que lo ganaban todo, lo ganaban todo. Tampoco es que tuvieran mucha competencia. Bueno, estaba Indian, estaba Excelsior, estaba un montón de marcas que había entonces que luego fueron desapareciendo una tras otra. La única que aguantó fue Indian y al final fue Harley Davidson quien se llevó todo el pastel. Pero bueno, ha tenido una historia deportiva muy importante, muy importante. Y luego, incluso en velocidad, las famosas 200 millas de Daytona, bueno, pues ellos corrían allí. Entonces, por ejemplo, es famosísimo Lucifer Hammer, el martillo de Lucifer, que ya el nombre es cojonudo, ¿no? Pero es que la motor también era cojonudo. Todo partía del motor XR7,5 de Dirt Track, del cual fueron evolucionando hacia la XR1000, y era un motor muy potente, muy bien hecho. O sea, era un motor realmente... No tenía nada que envidiar a motores de la época. Este motor ha corrido, por ejemplo, contra las Ducati 350 SS, las primeras. Ha corrido contra las BMWs. O sea, no tenía nada que envidiar. Un motor realmente de rendimiento bien hecho. De hecho, ahora mismo, una de las únicas motos así que vale la pena es pillar una XR7,5 del tiempo, plan Dirt Track. Es un pedazo de moto de carrera. Bueno, otra moto, por ejemplo, que es muy maja, ya más moderna, cuando ya entramos en el tema de las batallas de las Twin, en la que hubo pilotos americanos que se metieron, corrieron, y luego mucho flipado a nivel de, joder, pues igual que puede ser, digamos, un flipado de Ducati, de BMW, de la Verda y tal, pues había Harley Davidson y preparaban motos puras de carreras. Por ejemplo, en Japón son muy apreciadas. Hay un preparador que se llama Sundance, que ahora vais a ver la foto de la Sundance, que es una pasada, con chasis de, bueno, doble viga y tal y cual. O sea, una maravilla de moto. Ha habido muchas motos de carrera. Por ejemplo, yo me acuerdo del campeonato francés de Super Twin, no me acuerdo el año, o sea, pero vamos a poner que fuera en el año 97, 96, 97... Sí, 97-96. Bueno, pues hubo un equipo que corrió con una... Era un chasis Buell, la Lighting, la de tubos, con un motor SIS 1600, doble carburador, pues no sé si le habían metido unos del orto del 42 y tal. Bueno, esta moto ganó, arrasó. Si es verdad que tenía un poco más de cilindrada, la habían dejado para intentar compensar, porque corrió contra motos de 8 válvulas, incluso refrigerada por agua. Corrieron contra 851 y les metieron cera a las 851, O sea, que una cosa es que yo te diga que esto es de Harley, pero es que tiene una historia deportiva
muy interesante, a mí me gusta mucho. Y eso yo quería hacer una moto de carrera. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, a todo esto yo había probado, me dejaron probar una Buell, pero la siguiente, creo que era la XB8, la del chasis doble viga y tal, y me encantó. Porque el motor, que era un motor 1200, tenía un carácter, era muy percherón. A mí me recordaba a las Ducatis que yo tuve de GR 7,5, 860, que era popopopom, popopopom, o sea, vamos, que puedes ir muy rápido con eso, trabajando sobre par. No me gustó que tenía un centro de gravedad muy alto, porque estaba colocado muy alto el motor, y luego los frenos, tenía un freno hiperrevolucionario que era el perimetral, no sé si os acordáis, pero era poco efectivo. Pero el motor me encantó, me encantó. La moto, sí es verdad que como tenía el centro de gravedad, se movía un poco bien, pero se movía de aquella manera que no sentías la pista, no la sentías. Así que bueno, con esos antecedentes digo, joder, esta es la oportunidad. Entonces intenté llevarla a mi huerto, diciéndole, ¿por qué no hacemos una moto de tipo de carreras tal? Bueno, entonces me dijo, bueno, tú vete haciendo y lo vemos. También fue un tío bastante majo que me dio una libertad de creación en un principio bastante grande. Así que nos pusimos a hacer la moto. Lo primero que hice fue localizar unas póster aquí en Madrid, porque sabéis que nosotros en Madrid vivimos aquí en Madrid, no vivimos en Madrid, vivimos aquí en Madrid. Aquí en Madrid encontré un chaval que vendía, no me acuerdo dónde lo vi, si no fue en Wallace, era muy antiguo, entonces era el Mil Anuncios, o no me acuerdo. Bueno, y encontré un chaval de Madrid que tenía una 883 del año 92. Quedé con él, me dijo cómo estaba, los kilómetros, bueno, tenía más kilómetros que ¿cómo se dice? Que la maleta de la Piquer, ¿no? O sea, el baúl de la Piquer, famoso baúl de la Piquer, que dio la vuelta al mundo varias veces. Bueno, pues esto lo que hizo las póster. Entonces, bueno, la pillé, además, tío encantador, que hemos hecho una gran amistad, continuamos viéndonos, hablamos de motos, quedamos para tomar café y tal. Y bueno, me di una vuelta con mi hijo, aproveché, venga, vamos a hacer en plan, eso aquí no deja highway y tal, ¿no? Y bueno, claro, pero era muy diferente, ya no era la Dina, a eso ya era unos parámetros más europeos, más normales, por decir una manera. El peso de esta moto eran 200, no sé, vamos a poner, luego lo corregimos, vamos a poner que fueran 240 o no sé, o 230, 240, sí, a ver, pesada, pero no era una Dina de 300 y pico kilos. Y con posibilidades de hacer algo realmente interesante. Yo, por ejemplo, cuando he expuesto en la feria de Verona, de momento la de Padua, era la mejor feria de custom, entendido como custom, que era realmente gente que trabajaba con Harley. Eran ferias de Harleys. Luego se abrieron al tema, digamos, de las motos de carreras o lo que ellos llaman, lo que no es custom, ¿no? Y siempre voy a los pabellones donde están todos los customeros, porque allí vamos por tribus, y entonces hay pabellones enteros de custom, y entonces es muy interesante las soluciones técnicas que hacen. Yo me paro a verlas, o sea, me puede parecer un zarrio de moto, pero la forma en la que están hechas técnicamente es muy interesante y aprendes mucho con ellas, aprendes mucho. Bueno, el caso es que cogí la 883 y tal. Bueno, primer tema, vamos a mejorar frenos, suspensiones. Como teníamos ya el antecedente, yo ya contaba, ya tenía bastante camino hecho por la experiencia que había tenido con Gabriel, pues volví a utilizar un tren delantero de Suzuki GSX-R 7,5. Teníamos ya prácticamente estandarizado el tema de las tijas, fue todo muy rápido. En el tema de la rueda volví a hacer lo que os conté, el tema con Gabriel, cogí el buje, lo transformé de 1 a 2 discos, volví a llamar a NG, a Discos NG, en Barcelona, volví a pedir los mismos discos, la llanta conseguí otra igual, de 18 pulgadas, o sea, ya teníamos bastante trabajo hecho. Mi idea era ya ponerles en manillares y tal, utilizar, bueno, hacer una moto deportiva, pero con radios, tal, bueno, aquello del glamour y tal, ¿no? Yo odio los radios realmente, es un coñazo, ¿no? Tiene un mantenimiento de la leche, entonces... bueno, por eso luego acabó haciendo las llantas integrales, se llamaban entonces, de palos, ¿no? Porque no tenías el mantenimiento de una llanta de radio. Y luego poco a poco se fueron haciendo hiperligeras. Una llanta de radios pesa bastante. Bueno, el caso es que montamos todo esto. Y luego, por otra parte, la otra premisa que yo quería era hacer una suspensión, digamos, más actual, más revolucionaria. Con lo cual eliminar los dos amortiguadores.
y decidimos hacer un ProLink, ¿vale? Una suspensión totalmente vertical. Bueno, pues que haría esto. Que aquí tuve la gran ayuda otra vez de Hagun con Gerard, que me hizo, bueno, sin exageraros, hicimos 3 o 4 prototipos del amortiguador, porque claro, la moto pesaba mucho. Yo le decía, él también, porque él tiene Harleys él. Y entonces me hacía un amortiguador tarado de una manera, lo probábamos, veíamos que se hundía, que tal. Continuamos, hasta que dimos con el tarado perfecto. Y nada, una gran labor, un gran trabajo de Gerard y tal, muy bien. Lo siguiente era ya condicionar un poco tema chasis, y entonces vino la parte fundamental. Yo quería hacer una moto de carreras, pero vamos a decir que la quería hacer en plan de los años 60, 70, típico colincillo atrás, pues no sé, tipo como por ejemplo las Armaki, así, ¿no? La típica chepilla esta bonita y tal. Y delante quería un depósito, no sé cómo explicarlo, no sé cómo lo quería, sí, deportivo, pero ¿cómo? Entonces, bueno, se me ocurrió, por la forma, cogí un depósito de un ciclomotor Ducati, de una Sport, una 50 Sport. Y dices, joder, ¿cómo metes eso y cómo entra, no? Pero es que la forma que tenía era preciosa, o sea, era lo que yo quería, la galleta, la forma y tal. Lo primero que hicimos fue cortar el depósito por la mitad, ahora veréis todo el proceso. Lo ancheamos para que entrara en el travesaño central de la Harley, sabes que tiene una viga central y ya está, no hay más. Entonces hicimos un túnel, lo ancheamos, pero que no quedara muy ancho el depósito, quería que quedara muy estrechito, muy compacto todo. Lo alargamos, haciéndole la forma de la espina central, que hace una especie de curva, suave así, y entonces la hicimos toda, o sea, con lo cual ancheamos y alargamos. Y bueno, quedó realmente espectacular, me encantó. Puse un Colin que tenía por ahí tirado, de un monoplaza en fibra, que era, bueno, era el que había utilizado en Extrema y tal. Bueno, lo tenía por ahí, entonces coloqué todo así, lo superpuse, y entonces llamé al cliente, vino y no me gustó. Tanto curro para nada. Bueno, aparte del curro, digamos, perdido, yo me decepcioné un poco, porque lo que quería era hacer una Harley como yo quería de verdad, una Harley deportiva, o sea, a saco con ella, ¿no? Y nada, total, ¿qué pasó? Pues claro, que había visto Gabriel, que quería algo como Gabriel, que quería Gabriel, que tal, y Gabriel por aquí, Gabriel por allá. Y bueno, el cliente siempre tiene la razón. Yo intenté, ¿no? Eso dicen, ¿no? Yo intenté negociar y tal, y no. Bueno, así que al final cambiamos todo el proyecto. Cogimos nuevamente el famoso depósito de la SR500. Me pidió en la parte de atrás lo que yo llamo un asiento barra de pan, o sea, plano, totalmente plano, pero no un dos plazas, sino como uno y medio, ¿no? O sea, uno y una persona, claro, eso no se puede decir, y una señorita finita, guay, ¿no? Pues no se puede decir eso. Entonces, una persona pequeña, finita, o sea, puede ser un niño o una chica fina y tal y cual. Uno y medio, lo que se dice un uno y medio. Uno y un cuarto. Un culo y un cuarto de otro. Dije, bueno, y más o menos como la quieres, que acordamos en hacer el chasis negro. Tenía que ser muy elegante. Era tan elegante que era un poco anodina. Porque me pidió, entramos en el fabuloso mundo del mundo de esto, de los café racer, pero que no son café racer, y entonces entramos en los mundos de los colores negro, blanco, gris, plata, negro mate, o sea, en el mundo de los aburridos, ¿no? Digo, bueno, qué pena, qué ocasión perdida. Pero bueno, había que hacerla. Digo, bueno, pues dentro de lo que hay que hacer, vamos a ver si no lo pasamos bien. Me pidió un color exacto, me dijo, quiero el color plata del Aston Martin de James Bond de las primeras películas. Hostia. Bueno, pues buscando fotos, tal, hablando con el pintor, con Arte en Ruta, que es quien lo hizo, viendo pantones y rollos y tal, y yo le iba diciendo, y bueno, pues más o menos encontramos uno que le gustó. Y bueno, no quedaba mal, quedaba muy elegante, muy bonito y tal. En el tema del tapón, esta vez utilizamos no el de la SR2,5 ni lateral, sino que lo pusimos central, creo recordar, y utilizamos el tapón de una Laverda 500 que tenía tirada por ahí, que un día hablaremos de ella, que fue Monty, luego acabó siendo Monty. Entonces cogí su tapón, que era el típico tapón italiano,
grande, bonito, con llave, estupendo y muy bien. Y ahí lo pusimos en todo el medio. Creo recordar que fue en el medio. El caso es que luego en el tapizado utilizamos una piel vuelta. Muy bonita, muy bonita. No llegaba al camel. Era muy elegante la moto, muy bien. Vamos a seguir por el tema de la estética porque, bueno, hice las fotos, todo muy bien. Digamos que nos adelantamos un poco, estaba terminada, o prácticamente terminada, y entonces le llamé para que viera la moto. Vino la moto y dijo, es que no sé, hay algo que no me convence, no sé. Y yo, por favor. Y como no hay 2 sin 3, me dijo, vamos a cambiar el color. Digo, bueno, pues dame tú el color. Y entonces, no sé qué hizo, por dónde cogió la inspiración o qué, y me escribe por fin y me dice, mira, vamos a utilizar este gris, que es el gris de... No sé, a mí me pareció que era el gris de los camiones de la Wehrmacht, ¿sabes? Era un gris... Ese gris, y ese es el gris que utilizamos finalmente, y punto. El logotipo esta vez hicimos una escrita, como dicen los italianos, Harley Davidson, como si fuera a mano, muy bonito. Se le ocurrió a Juan Carlos de Artenruta, el pintor, dice, mira, vamos a hacer un escrito, digo, me parece muy sutil, muy bien y tal. Ya lo habíamos hecho en la versión plata James Bond, y continuamos con él. Bueno, eso es lo que es, digamos, la parte, digamos, estética. En la parte delantera y en la trasera utilizamos guardabarros cromados, para que fuera esto. Al final estábamos haciendo otra vez una raster elegante, utilizando tecnología, digamos, o rollo estético de los 60. Y el cromo en los 60 era lo que mandaba. O sea, cromo por todas partes. Llanta cromada, radios cromados, todo cromado. Mucho cromo, que falte, no falte el cromo. Vale, entonces, vamos a lo importante, a lo interesante. Como yo ya me había montado la película, vamos a hacer una moto de carreras que lo flipas y tal. Antes de entrar, digamos, en los conflictos estéticos, yo ya había hecho la moto, digamos, parte ciclo y parte motor como yo quería. Cortamos a saco, sin piedad. A por el peso, ahí sí que fuimos a por el peso. Nos fabricamos unas estriberas preciosas en aluminio, que ahora las veréis, súper bonitas. O sea, la de la derecha, creo que era la de la derecha, veis que hicimos la pieza en cartón y luego la pasamos a aluminio. Era una pieza que roscaba, o sea, estaba fijada a los propios tornillos de lo que era el cárter, hacía protector de piñón y a partir de ahí sacaba la estribera, ¿no? Yo estuve viendo qué vendían en el mercado custom, digamos, de estriberas retrasadas, por decir una manera, y me encontré unas que en un especialista americano se llama Mule, M-U-L-E, muy bueno, es un tío, puta madre, Mule. Y entonces empecé a ver cómo las cogían, que iban sobre las tapas de cárter, esta redonda, tan tochas que tienen, iban cogidas ahí. Y eso es lo que hicimos. En la parte izquierda nos fabricamos también el soporte de estribera, con la estribera, y luego hicimos todo un mecanismo de selector. Bueno, fue una obra de ingeniería, o sea, había como 2 selectores, o sea, dos selectores con 2 varillas, porque era muy difícil intentar ver cómo funcionaba para que no fuera el cambio invertido y, bueno, tuvimos que pensar mucho, pero quedó realmente muy bonita las estriberas. Es una de las cosas que más me gusta de esa moto. Eran muy trabajadas, muy elegantes, con mucho ingenio. Eso gracias a mi colega Super Mario también, que, bueno, las mecanizamos a mano, todo a mano. O sea, ya teníamos el carnet de fugas de la cárcel, ¿no? Con la lima y tal. Muy bien, muy bien. Quedó muy bien. Vale, entonces ya entramos, las suspensiones ya las tenemos. Pasé a cadena, porque era de correa. Pasé a cadena, porque una moto de carrera no puede tener correa. O sea, muy bien. Eso me parece muy bien para las motos de turismo o para estos harlistas que no quieren tensar la cadena, ¿no? Entonces van con su correa. Entonces, tuve que encontrar una corona que no me acuerdo, fue bastante difícil. Porque indagando, había una serie de modelos póster más antiguos todavía, que eso sí llevaban corona. Tuve que buscar el año y tal de la corona, y para el piñón, para pasar de la polea delantera a piñón, también hubo que montar una movida de la leche. Y entonces entramos aquí. Antes no lo he hablado en el episodio de Gabriel, porque no nos metimos en mucha técnica, ¿no? Pero en esta sí. En esta, yo quería meterme a fondo en el motor y tal, ¿no? Yo aquí es cuando de pronto aluciné, porque cuando ya te metes en el mundo profesional de Harley, es decir, talleres oficiales, talleres especializados en Harley y tal, y entonces alucinas, ¿no? Claro, tal vez es porque yo venía otra vez desde fuera, con otra mentalidad,
y me acerco a Harley con una mentalidad totalmente extraña, extranjera, ¿no? O sea, este tío que nos está contando. Por ejemplo, un detalle, luego vamos a más. Primero, me voy a un concesionario de Harley Davidson para pedirles información que cómo puedo conseguir el piñón y tal. Si os digo que casi no sabían que la Harley antigua llevaba un piñón. A ver, yo no pretendo que un tío esté allí y sea un apasionado de la marca, pero no sé, tío, o sea, vende recambio, ¿no? Además de una cosa que mantiene siempre sota caballo rey y tal, pues no sé, tener un poco de conocimiento. Bueno. Al final no sé cómo me lo monté, pero pude encontrarlo, no sé si vía internet o qué, pude localizar el piñón, los pasos, los rollos, tal, y buscarlo. Que podía utilizar el eje de la secundaria, no había problema, pero había que encontrar el encaste, el piñón. Bueno, pues vía oficial, imposible. Segundo tema, dije, voy a preparar el motor, pero en plan rendimiento. Entonces se me puso en la cabeza que quería girar el cilindro trasero para tener el carburador por detrás como las XR 7,5. Entonces, ¿cómo lo podía hacer? Yo esto ya lo he hecho en Ducati varias veces y sabes qué puedes utilizar, qué material es compatible y lo puedes hacer. Estuve preguntando también, fue muy divertido, ¿no? Mandé, ¿cómo? ¿Hal? ¿Girar la culata? No, eso es imposible, eso no se puede hacer. ¿Pero por qué? ¿Cómo? Digo, no, es que quiero hacer un motor. Y entonces ya de paso ya aproveché y le dije, porque claro, era un tío que me habían recomendado un súper especialista de aquí, de Madrid. Súper especialista en Harley, ¿no? Y llegué allí, oye, mira, quiero hacer esto, a ver, hazme un presupuesto, tú me lo haces y tal. Quiero girar la culata, quiero poner el cargador por detrás. Yo no sé, en Ducati nosotros lo que hacemos son aligeramos masas, volante de inercia, tenemos volante de inercia en Ergal, tal, aquí no sé, tendrás también un volante, ¿no? De un contrapeso, un contrarrotante, lo podemos tal. Bueno, el tío se gripó en un momento, pero se gripó, ¿cómo? ¿Qué? No, y tal, y el embrague, ¿tienes algo? ¿Hay seco? ¿Hay tal? Bueno, se gripó totalmente. Y el presupuesto que me dio, porque al final dije, bueno, venga, vamos a pensar, vamos a abrir y cerrar el motor. Un presupuesto descomunal. Yo entiendo que en el ambiente de Harley parece ser que asumen que tener una Harley, parte del caché que tiene tener la Harley es que te den hostias todo el rato cada vez que vas al taller, ¿no? La mano de obra la tienen a no sé cuántos miles, o sea, y no entiendo por qué, cuando es una mecánica prácticamente de tractor, coño, de Massey Ferguson, o sea, no lo entiendo, unos disparates por abrir y cerrar un motor, pero unos disparates, para hacer eso, una maquinaria agrícola, o sea, no lo entiendo, no lo entendí. La verdad es que me enfadó bastante. Uno, porque se monta todo un guirigay en todo el tema de Harley, ¿no? De especialistas, de no sé qué y tal. Y al final no salen de sota, caballo y rey. No. Mira que yo he visto gente especialista en Harley en el extranjero, incluso también en España, que han hecho cosas, pero luego vas viendo sus limitaciones. O sea, cuando ves, por ejemplo, tío, como los Sundance, por ejemplo, cómo hacen sus motores, o la gente que hace motores y tal, y dicen, no, es que están en otra galaxia, otro nivel. Y bueno, total que lo dejé, digo, déjalo, tío, déjalo. Así, cogí a mi gallego y le dije, gallego, ¿me haces un motor de Harley? Y dice, yo no he hecho nunca uno, dice, y además eso, claro, no es métrica, es medida anglosajona, pulgadas. Tuve que pedir prestado toda la herramienta en pulgadas a un mecánico de Madrid muy conocido, a Juan Martín, me dejó que tenía un juego de herramientas de pulgada y tal. Y bueno, y empezamos, lo hicimos, y entonces, visto lo visto, dije, venga, renunciamos a girar la culata, vale, pero ¿qué podemos hacer? Entonces contacté con Sueca Irons, que son unos tíos muy majos allí en Sueca, en Valencia, allí en Sueca, y entonces me fijé que tenían kits estandarizados, ¿no? Por ejemplo, el 883 es prácticamente igual que un 1200, entonces coges ahí un kit de cilindro, pistón, de alta compresión, tal, venga, me compro el kit de cilindro, el pistón. Bielas podía mantener las suyas, no había más que controlar rodamientos, toda la historia y tal, ¿no? Porque abrimos completamente el motor, cerrado. El motor, te digo, tenía un cerro de kilómetros. Si te digo que tenía 100.000, por lo menos tenía 100.000, no lo sé, no me acuerdo exactamente. Tenía muchísimos kilómetros. Conseguimos todos los rodamientos, toda la historia y tal. Venga, cilindro, pistón de alta compresión, del kit de 1200. Luego tenían ya estandarizado un carburador, un Mikuni con puerta plana, tal, con un conducto especial. Digo, venga, eso también no lo pillamos. Unos árboles de leva Andrews, que no sé si sabéis, los árboles de leva van en el cárter porque van por varillas, empujadores.
Es tecnología del año 20 y tantos, del año 27, 30, o sea, no han evolucionado mucho más. Pero bueno, con eso se corre, tío, no hay problema por tener una varilla. De hecho, muchos motores esos americanos tochos de coche y tal van por varillas también, o sea, claro, es que es una manera, es lo que pasa cuando tú estás apartado geográficamente de la movida, tú pillas una idea y tiras por ahí. En Europa, no sé, la varilla, habría que ver la varilla cómo funciona. BMW lleva varillas también, sí, creo. Pero sí, bueno. Es algo antediluviano, yo nunca he tenido varillas, pero bueno, en fin. Vale, ya tenemos pistón, incremento de cilindrada, árboles de leva a los Andrews, más con una curva, porque además tienen, ahí ves, ahí hay mucha gama. Puedes tener mucha alzada, poca alzada, mucho tiempo de apertura, que corra arriba, que corra en medio, bueno, entonces elegí algo deportivo, ¿vale? Y ya por último, el famoso encendido del Screaming Eagle, ¿no? Esto es un clásico, es la Biblia de ellos, ¿no? De ahí ya no salen, tampoco, no había nada que eligieran ni poner nada, no, yo no encontré nada. Bueno, dentro de lo que cabe, nosotros le hicimos un tratamiento ducatista de alta tecnología española de aquí de Madrid y tal. Hicimos un poco de conductos, calamos tal cual, encendido. Quedó un motorcillo muy bien, muy majete, la verdad es que muy majete. Y entonces hicimos el sistema de escape que ya habíamos hecho en Gabriel. Otra vez, el 2 en 1, con el filtro este tipo hot rod y tal, ¿no? Ahí con la malla, el proceso ya sabéis, te vas al chino, pillas un chino para los garbanzos, luego te hace la estructura, lo coses a mano y lo colocas. Montamos el motor y vale, todo perfecto. Entonces, ¿qué más cosas había? Por ejemplo, al poner la suspensión totalmente vertical, un ProLink, ¿qué nos pasaba? Que el depósito, digamos, sabéis que esto también va a cárter seco, o sea, tiene un depósito enorme donde va chupando y tal y cual. El depósito que va justo debajo del asiento era muy grande y nos daba con el amortiguador, entonces le hicimos el alojamiento. Dentro de lo que es la parte de la cartera del aceite, el lado de la derecha, ese es el depósito del aceite. Bueno, entonces le hicimos un hueco. Claro, ¿qué pasa? Pierdes capacidad. Entonces dices, bueno, ¿cómo lo he dejado de capacidad de aceite? Volvemos otra vez a los profesionales de Harley Davidson y nos vamos allí y tal, y preguntamos, hello, how are you, y tal, how much aceite have de pollas nagel tal, cuando te podrás creer que nadie sabía exactamente la capacidad de aceite que tenía que tener ese depósito. Supongo que harán cambios de aceite, no sé cómo lo harán, al peso, no sé, con método de Arquímedes, no lo sé, no sabían decirte. Pero es que ibas a su libro de taller, tampoco te decían cuál era la capacidad que tenía el depósito. Así que se me inflaron las orejas y entonces, ¿sabéis lo que hice? Compré un depósito de aceite nuevo porque como el mío ya me lo había cargado, no tenía ni idea, empecé a hacer pruebas, pues tan tonto como poner aceite, a ver cuándo había nivel, cuándo no había nivel, y al final lo sacamos. No me acuerdo exactamente, pero era muy poquito, no llevaba 2 litros, me parece, no sé. Era sorprendente. Nadie sabía nada, tío, o sea, increíble, macho. Yo me quedé, es de las marcas que me he quedado sorprendido cómo funciona, ¿no? Y cómo está montado todo el tinglado del negocio este de la Harley, o sea, es tremendo. Y bueno, es también sota caballería y la gente sigue entrando y les mete unas hostias, pero como borregos, placa. El caso es que al final lo hicimos, la ignorancia. Tuvimos un problema que estaba yo estudiando, porque sabéis que tiene, un lado es, digamos, cárter del lado del aceite, donde está el cambio, los árboles de leva y tal, y luego está otro lado donde está el embrague y tal, la transmisión, entonces se lleva otro aceite. Es que es un mundo muy raro este de Harley, ¿no? Entonces, claro, entre mi paranoia de ver cuánto aceite habíamos metido, bajaba, subía el nivel, luego... Y de pronto yo veía que constantemente el aceite del cambio, digamos, que había más y más y más. Digo, ¿qué pasa aquí? Entonces pillé al gallo y le digo, gallego, tronco, ¿tú crees que esto es normal, macho? Al final vimos que uno de los retenes que se habían colocado, que era precisamente que hacía retén para separar la parte de, digamos, transmisión de lo que era cárter, pues había intercambio de fluidos allí y tal, ¿no? Entonces tuvimos otra vez que abrir, cambiar el retén, ponerlo y bla, 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 y bien, y ya se solucionó todo. Perfecto. Luego hubo que poner a punto el encendido del Screaming Eagle, que puedo decir muy orgulloso que lo hice yo, leyendo las instrucciones, que si mapa tal, mapa cual, bueno, era bestial, o sea... Lo más alucinante de una Harley Davidson es su ralentí. El ralentí es...
O sea, tremendo, parece que se va a morir, pero no, no quiere morirse y tal. Está muy bien. Bueno, el caso es que ya terminamos motor y en la parte eléctrica lo pasamos todo al sistema Motogache. ¿Sabéis? El M-Unit es una cajita que hace función de fusible, de relé, de todo. Entonces es muy fácil. Conectas A con B y tal y es muy fácil. Es muy intuitivo. Te permite eliminar un montón de cableado y la pastilla del M-Unit la puedes meter en cualquier sitio. Utilizamos también las piñas de Motogache, cuadritos pequeñitos, sabéis que son así, tiene uno, no me acuerdo ahora mismo cuál es, cómo se llama, que también te pone la velocidad, las vueltas para poner en el manillar. Así que nada, muy bien, lo saneamos todo. Bobinas de alta tensión también. Cables utilicé para darle ese aspecto vintage. Utilicé unos cables antiguos de estos tipo trenzados, ¿sabes? De estos naranjitas y tal, de tela, por decir una manera, pero son de chispa de alta potencia, o sea, pasa mucha corriente por ahí. Y entonces, pues lo que era la parte, digamos, de rendimiento, un puño de gas rápido también, las bombas de freno también, lo que es en la parte, digamos, de frenada, pusimos bombas de freno de calidad para que frenara aquello, eso sí frenaba, no como en la Gabriel, ahí sí que había freno de verdad. Terminé la moto, increíblemente en una moto muchísimo más elaborada, pero no llamó tanto la atención como Gabriel. Porque su estética era demasiado discreta, ¿no? Posteriormente, con el paso del tiempo, la gente la fue apreciando más, todo el tema de la suspensión alternativa, lo sencilla que es una moto. También, tampoco crees que es una Harley, ¿no? Es una moto normal, entre comillas, bien, muy bonita. Quedó muy bien, muy proporcionada y me gustó mucho. Manillar fue un manillar ancho, no un cónico de rizoma de aquella época. Y también los intermitentes fueron también, creo recordar que eran Moto Gadget. Bueno, todo high-tech, ¿no? Fue un trabajo muy al detalle y muy bonito. Bien, la moto se terminó y entonces llegamos a la parte, digamos, burocrática. Es que no dejan de pasarte cosas, siempre hay aventuras con las motos. ¿Qué pasó? Pues mira, la moto era del año 92, matrícula española. Y este señor, por lo visto, tenía residencia también en Andorra. Y dice, no pasa nada, yo me llevo la moto y la matriculo en Andorra y tal y cual. Bueno, mala suerte. Ese año cambia la legislación en Andorra y no permiten entrar motos anteriores a, pues no sé, está el 92, vamos a poner anteriores al 2000. Ala, a tomar por culo. Ya no la podemos matricular a andorrana. Y ahí está Sposter en mi taller esperando. ¿Qué hacemos? Y entonces empezamos a indagar la manera de por qué no la matriculamos americana. Vale, pues hay una legislación en América que dice que tú no puedes importar una moto que tenga menos de 25 años. Bueno, Sposter en el 92, en aquella época, le faltaba un año para cumplir los 25, así que la moto se tiró un año en mi taller esperando a cumplir la mayoría de edad americana y entonces poderla enviar. Que fue también otra movida a través de un broker británico que hacía transportes, porque entonces él te hacía todo el papeleo para entrar en Estados Unidos, porque no es tan sencillo. Y bueno, la moto al final se fue allí, la moto creo que se fue a Miami, y bueno, pues claro, también pensó en hacerla francesa, pero en Francia, yo ya le dije que en Francia no la iba a poder matricular, porque en Francia, como pasa aquí también en España, cuando tú traes un vehículo que además está modificado, tienes que pasar una especie de tube salvaje. Entonces, si no está de serie, no la pasas. Y aquí pasa exactamente igual.
Aquí pasa exactamente igual. Si tú te traes una moto de fuera de nuestras fronteras, tal, y más si no ha estado nunca homologada, tiene que pasar un proceso de inspección técnica que conlleva hacer un proyecto de ingeniería y tal y cual. Es muy costoso y muy difícil. En cuanto hayas tocado la moto, o sea, basta con un cable, ya no puede entrar. Bueno, esa es la historia de Sportster. Bueno, muy bonita. Entonces, bueno, posteriormente, como me quedé así muy triste, muy pro, digo, joder, nadie me deja hacer una café racer de ese manillar con una Harley. Bueno, pues surgió una oportunidad posteriormente, no era de Harley, sino que vino mis colegas de Motostión. Motostión es una empresa de Madrid que se dedica ahora se llama reciclaje y, bueno, de gestión de residuos, tal cual. Bueno, lo que es un desguace de toda la vida, ¿no? Donde van todas las motos hostiadas y luego desarmas y vendes. Bueno, pues entonces me llamaron, me dijeron que querían hacer algo, pues en plan promoción y tal, que si quería hacer algo, y le digo, ¿y sobre qué vas? Y me dicen, sobre un asado. Digo, pues cojonudo, venga. Y en esa sí que hice una moto de aspecto y tal más deportivo, más lo que quería hacer, pero a nivel de rendimiento y tal no nos complicamos como en la Harley. Pero bueno, me quité el gusanillo y tal. Esa moto se llamaba Spitfire, y la presentamos a un concurso que ganó, aquí en Madrid otra vez, aquí. Bueno, y ahí está. Esa moto fue muy divertido porque acabó luego que la compraron y acabó en China. Costó un huevo venderla. Bueno, os dejo una foto aquí para que le veáis Spitfire y otro día ya hablaremos de ella. Bueno, pues esto es toda la historia sobre Harley, lo que he hecho, mis experiencias con Harley, con la gente de Harley, con la movida y tal. Bueno, espero que hayáis disfrutado. Ahora vais a ver las fotos de Sportster, que en la última versión, bueno, os voy a poner las de la versión James Bond y la versión de la misma, pues eso, ahí, Entonces, las fotos las hizo mi colega César Godoy, que era pintor, me pintaba en su tiempo, pero como pasión tenía la fotografía y hace unas fotografías estupendas. Ahora las vais a ver. Pues hasta la próxima. ¡Chao! Vitamina C y mineral. Ah, no, eso no era. Suscribiros, dar al like y dejar un comentario.